nuestro recorrido por los pueblos de la provincia de Albacete, hoy nuestros pasos nos encaminan hacia Lietor, hermoso enclave en la ladera de una montaña a cuyos pies discurre la cuenca del río Mundo. Situado en pleno corazón de la Sierra de Alcaraz, Lietor mira al oeste a su vecino más próximo, Aina. Al este su referencia más cercana es Ellín. Al sur, Elche de la Sierra, y al norte la pequeña localidad de Pozo Hondo. Distante de Albacete 58 kilómetros, Lietor respira carácter serrano por sus cuatro costados y ofrece al viajero y al curioso un variado patrimonio histórico-artístico de notable belleza y reconocida importancia. Durante todo el año, como un goteo, se dejan caer por aquí gentes de todas las partes de España en busca de los secretos ocultos de este lugar. Se cree que sus orígenes provienen de una vieja población islámica. Tal parece quedar insinuado en la disposición de su trazado urbano, una suerte de laberinto, y en la localización de abundantes restos arqueológicos. Tras la Reconquista en el siglo XIII, Fernando III cedió este pueblo a la Orden de Santiago, bajo cuya autoridad continuó dentro de la encomienda de Socobos hasta el siglo XIX. Hoy, Lietor, al igual que otros muchos pueblos de la serranía albaceteña, se despereza de decenas de años de incomunicación y receso, y después de una progresiva, aunque lenta, emigración, se ha estabilizado. Su reto de cara al futuro lo resumen en tres palabras: darse a conocer. Ubicado en un paraje donde la naturaleza impone su ley, su actividad económica se sostiene en pequeñas empresas de la construcción, una cooperativa textil, su tradicional agricultura de autoconsumo y su incipiente proyecto de turismo rural. Sin embargo, el verdadero potencial de Lietor es su valioso patrimonio histórico-artístico, que tiene su máxima expresión de cara al exterior en el eco de las notas de su magnífico órgano barroco, donde desde hace 18 años se dan importantes ciclos de conciertos a los que acuden prestigiosos concertistas y gentes muy interesadas en este tipo de manifestaciones artísticas. Los tibios rayos de sol de la mañana iluminan y reconfortan el tranquilo devenir de las gentes de Lietor. En la plaza, donde se encuentra el ayuntamiento, eje central de su núcleo urbano, los vecinos confluyen en el ir y venir de su quehacer diario. Es el lugar de encuentro, el alivio para el descanso del jubilado, el camino de paso para una parte de esa España agrícola que aún no ha cambiado la mula por el tractor y que aún pervive en estos recónditos ámbitos rurales como una muestra de su lento caminar histórico. La hermosa fuente del Pilancón resplandece con vida propia. Su magnético encanto y la pureza de sus cristalinas aguas serranas son una invitación constante para apagar la sed. Es este uno de esos lugares encantados donde la vida fluye con una especial intensidad en esta población que ha sufrido los rigores de la migración y que encara el futuro con el ansia de salir de un cierto ostracismo histórico. Bueno, actualmente el número de habitantes es de 1.685 aproximadamente. Y bueno, pues ¿qué evolución demográfica ha llevado este pueblo en los últimos tiempos? Pues lógicamente, como suele ocurrir en estos pueblos, va descendiendo. Por ejemplo, en 1996 el número de habitantes era de aproximadamente 1.700, ha descendido pues en 100 el número, pero bueno, yo creo que tampoco es un dato preocupante para mí. Lógicamente, pues Lietor, el boom de habitantes lo tuvo en los años 70, cuando la obra del trasvase Tajo Segura, y desde luego sí que desde esa fecha hasta ahora pues es considerable. Pero ya en estos últimos 4 años yo creo que tampoco es muy preocupante, vamos, y lo que ahora intentamos es que se mantenga ese número. Descubrir Lietor es perderse por el entramado de sus calles estrechas de un notable sabor popular
y que reflejan los orígenes medievales e islámicos de esta población. Actividad sosegada y calma latente son parte consustancial del ambiente que se respira en este lugar. Como si quisieran darse a conocer en todas partes, no hay un letuario que no cante las excelencias y bellezas de su pueblo. Y razón no les falta. Si hay algo de lo que se sienten especialmente orgullosas las gentes de Liétor, es de su patrimonio histórico-artístico, en cuya proa destaca la parroquia de Santiago Apóstol, llena de un variado y valioso legado artístico. La verdad es que es un monumento no solamente arquitectónica, en el punto de vista arquitectónico, sino también en todo lo que contiene. Es largo, la iglesia se construye sobre una iglesia del siglo XV. Hoy la mayoría del templo lo compone un edificio del siglo XVIII. La torre de la iglesia es del siglo XV, desde la vieja iglesia, almenada, en fin, ya veréis la torre si se proyecta, y después es un momento en el que el barroco ya está un poco en decadencia. Es 1760 cuando empezaron la construcción y lo terminaron ya a finales del 18, y por eso pues ya hay una influencia neoclásica y de una sencillez grande. Es un edificio de cruz latina con otras dos naves laterales que son sumamente prácticas, que son de acceso a otra serie de lateral de capillas. Por eso es un edificio grande, capaz, y además interiormente ya pues tiene una cantidad de obras de arte, retablos, imágenes. Después también hay un museo donde se conserva también toda la orfebrería, todos documentos, en fin, es un largo etcétera que podemos ir desarrollando, si os parece. Pues muy bien, vamos a ir un poco desgranando todas esas piezas, objetos de valor que se contienen en su interior y que merece la pena ser reseñados. Sí, lo fundamental es lo siguiente: el altar mayor es una pintura de perspectiva, es lo que llaman un trampantojo, un trumpeleil, que dicen los franceses. Es una trampa para el ojo, es una magnífica representación de un frontal de un templo griego, por llamarlo así, o romano. Lo hizo Pablo Sistori, un pintor milanés del año 1795, y tiene pues la característica de ser una de las pinturas de este tipo que se conserva con más pureza y al mismo tiempo de una belleza extraordinaria. Es un estudio de perspectiva magnífico. Es el altar mayor. Después tenemos en el coro un órgano del siglo XVIII también, 1787, es el órgano más antiguo que conservamos y que funciona en toda la provincia y quizás, bueno, es uno de los mejores de España. En él se celebran también conciertos todos los años, también está el culto divino, en fin, es una pieza importantísima. De los retablos hay que resaltar principalmente, porque hay desde tablas del siglo XVI hasta un magnífico retablo barroco en la Capilla del Espino. Es también una muestra del barroco, incluso con influencia colonial, en 1730, y es una de las mejores piezas del barroco que también tenemos en toda la diócesis, desde luego. Eso en cuanto a los retablos. Imaginería, pues tenemos salcillos varios, San Juan, la Dolorosa, de Roque López, de la Escuela de Salcillo, la Soledad, un San José de Baglietto, que también fue un italiano que sigue un poco la línea esta murciana, y José López, otro discípulo de Salcillo, que era de Caravaca, porque ya digo, aquí está pues cuajado de imágenes importantísimas. En las dependencias de este templo se ha instalado el Museo Parroquial, en donde se guardan distintas obras de escultura y pintura de variada calidad, así como notables piezas de orfebrería y su famoso ajuar islámico.
En uno de los legajos que se conservan y se muestran podemos observar la firma autógrafa del rey Felipe II del año 1574, donde se puede leer su definitivo "Yo el Rey". Ya en el museo, pues de orfebrería, pues habría que destacar una custodia plateresca, y en plata de ley, pero del este plateresco, del arte plateresco, 1500, por un tal Ramírez. Ahí, la pieza, a mi juicio y más, es una anforita del siglo VII, que es la primera muestra cristiana que tenemos aquí de la presencia de una comunidad creyente anterior al mundo árabe, y que la tenemos como logotipo incluso de todo este museo parroquial. Después hay también otros aspectos que ya son lo que es una sección de arqueología local, donde tenemos aquí depositadas pues muestras de todas las culturas que han ido conformando este pueblo. Hay que resaltar una colección de un ajuar árabe, siglo X, con unos candiles magníficos, son 200 piezas que están constantemente viajando para todas las exposiciones y todo eso, y que son dignas de contemplar. Aparte, un Cristo de marfil importantísimo, que es del siglo XVII, procede quizás del convento, es una pieza también magnífica. No sé qué más cosas, tablas, retablos, imágenes, una Santa Ana del siglo XVI preciosa, que son la triple representación para saber que es la abuela, está la abuela, la hija y el nieto, ¿no? En fin, y otras muchas. Pero si hay algo que brilla con luz propia, ese es su magnífico órgano barroco, con caja de madera en su color de estilo rococó, construido en 1787 por el maestro organero Josep Llopis. La brillantez de su sonido, como tendrán ocasión de comprobar, ha traspasado las propias fronteras del lugar. Alfonso Sáez, este muchacho de 26 años, tiene el mérito de ser el único ciudadano de Lietor, junto con su hermano, que toca este magnífico órgano. Él es el único que ha seguido la tradición en este pueblo y la verdad es que lo toca magníficamente. A mí me gustaría saber desde cuándo que no sonaba este órgano, porque antes había aquí un sacristán que lo tocaba, ¿no es así? Sí, bastante antes que yo, porque desde este órgano he estado mudo un par de décadas, los años 60 y 70, hasta la restauración del órgano, y efectivamente era José Soria, el sacristán, que aprendió música, tocaba con solfeo también, o sea que sabía tocar. Hay algunas partituras suyas por ahí, pero claro, el hombre tocaba cumplía su función de organista, ¿no? Y yo desde entonces he sido el único que ha intentado seguir un poco la carrera, y en ello estoy, ¿no? Porque tú sobre los 6-7 años ya estabas por esta iglesia, incluso subías aquí a esta parte del órgano para seguir las obras de restauración, ¿no? Sí, yo recuerdo cuando tendría 9 años, 8 o 9 años, cuando estaban restaurando el órgano, y me acuerdo de verlo todo esto lleno de tubos y estar hablando un poco con los organeros que lo estaban restaurando. Y ya supongo que ahí empezaría mi afición, ¿no?, con el órgano, y desde entonces pues empezó el cura, don Paco, ¿no?, a darme unas lecciones de solfeo y a enseñarme un poco a tocar el órgano, y desde entonces pues estoy peleándome con este instrumento.
me gustaría saber qué se siente al tocar esta maravilla de órgano y cuáles son un poco las características del sonido. Hombre, sentir más que... no puedo decir mucho, ¿no? Porque en realidad me lo paso bien tocando. Me da igual casi el instrumento. Lo que sí tiene este órgano muy especial es pues su sonoridad, ¿no? Es una sonoridad muy brillante que, bueno, ya lo hemos oído y, vamos, es eso, ¿no? Que engancha y que una sonoridad muy clara, muy cristalina, que se entiende todo y, bueno, algunos sonidos también son muy bonitos. La corneta, que es la que he utilizado, pues es uno de los sonidos más bonitos del órgano también. Bien, me imagino que tú pues habrás enfocado tu carrera, tu profesión para tocar órganos de este tipo en iglesias de este tipo, ¿no? Bueno, órganos, es que hay muchísimos tipos de órganos y la carrera de órgano pues abarca desde estos órganos que son los órganos barrocos españoles de los que hay en la península y fuera también, en las islas también muy buenos ejemplos, pero son unos órganos muy específicos, con unas características muy específicas, en los que solo se puede tocar música española de esa época, de los siglos XVII y XVIII, son esta barroca, ¿no? Luego también está la parte extranjera de esa época, el del barroco, que ahora con el 250 aniversario de la muerte de Bach, pues tendremos bastante ocasión. Y bueno, este año los ciclos de conciertos que vamos a hacer aquí, pues los vamos a centrar en esa música europea, sobre todo de Bach, del siglo XVIII. Dada la popularidad y renombre que han adquirido estos ciclos sobre la base del órgano barroco de la iglesia de Santiago Apóstol, en el año 1933, a iniciativa del cura párroco Francisco Navarro, se construyó con las aportaciones de todo el pueblo un segundo órgano, dotado de los elementos más modernos en cuanto a su funcionamiento, pero conservando en su estructura todo su sabor antiguo. Su presencia ha venido a reforzar musicalmente estos ciclos, aportando además un excelente y adecuado segundo marco: el antiguo convento de Carmelitas Descalzas, en cuyo interior sobresale una notabilísima imagen de la Virgen del Carmen del afamado artista murciano Francisco Salcillo. Además, existe una cripta debajo de su altar donde pueden observarse cuerpos casi incorruptos de carmelitas y gente de la nobleza allí enterrados hace más de 200 años. Es lástima que este convento del año 1835, cuando la desamortización, pues se abandonó, y entonces el estado actual del claustro y de todas las dependencias monacales pues es un estado ruinoso, pero que aún mantiene un poco y además es una propiedad particular que tiene sus problemas también para visitarlo, etcétera, pero es digno todo el conjunto. Después ya la iglesia está recuperada para el culto y es pues la típica iglesia carmelitana de una sola nave, con crucero, pero dentro del recogimiento y la sencillez que tiene, pues tiene después unos adornos en yeserías muy típicamente carmelitanos y que te dan un poco toda la idea de lo que es este monumento, que está declarado también monumento nacional, nada menos todo el convento. Interiormente, hoy apreciamos primero la imagen titular, es la imagen de Nuestra Señora del Carmen, de Salcillo, el año 1777, otra imagen de Santa Teresa de Jesús, no podía ser menos, de Carmelita, es de Roque López, el discípulo de Salcillo. Esta es muy curiosa porque es una imagen que presenta a Santa Teresa como doctora de la Iglesia, con su birrete de doctora en teología y con el Espíritu Santo inspirándole, está ahí junto a su oído para que ella vaya escribiendo lo que el Espíritu le dicta, ¿no? San Juan de la Cruz, también otra imagen de talla muy interesante de la época de los frailes. Satisfecho el espíritu de historia y arte, buscamos el alivio del cuerpo en la variada y recia gastronomía serrana. Es Liétor pueblo de bancales donde se cultiva un amplio surtido de productos de huerta de temporada.
Sus platos recogen la esencia de la comida mediterránea y la tradición de los alimentos serranos. La Asociación de Amas de Casas de Lietor nos han preparado unas hojuelas. Estas hojuelas llevan una docena de huevos, un vaso de cuarta de aceite, se bate todo y se amasa. Entonces, una vez que está hecha la masa, se hacen bolicas pequeñas y con unos canutos de caña se extienden encima de una mesa. Una sartén de aceite en la lumbre y entonces se van extendiendo y con una caña se roscan y ya está la hojuela. Y entonces, una vez que ya están hechas, se les pone miel. Con esos espartos y una poquita miel deshecha se les pone por encima y están riquísimas. Y una vez que se ponen en la sartén, me imagino se que... roscan con una caña y una fridera, se le va dando vuelta y entonces... Hasta que están en su punto. Hasta se les da la vuelta para que estén fritas y ya están. Al cálido sol de la tarde, Lietor se nos presenta como una invitación al paseo. Sus estrechas calles conforman un interesante laberinto que incita a recorrerlas a la búsqueda de la esencia de este lugar. Al doblar una calle donde apenas caben tres, surgen algunos edificios de interés con blasones nobiliarios. La casa de los Rodríguez de Escobar ostenta en su fachada la fecha de 1665. Nos vamos desplazando hacia la parte alta de Lietor, la más recóndita, y allí, encajonada entre casas y casi camuflada, se encuentra otro de los tesoros ocultos de esta población, la Ermita de Belén, un edificio notable, mencionado en la relación de 1576 de Felipe II, que alberga en su interior un gran ciclo pictórico que adorna todos sus rincones dentro de la mejor estética de pintura popular que se conserva en España. La construcción es del 16, se terminó el año 1570. La decoración es del 18, pintura popular de 1734-35, declarada también Monumento Nacional. Es la mejor colección de pintura popular que nos queda casi en toda España, porque es una colección enorme, toda la iglesia, es una delicia de pintura. En fin, el profesor Sánchez Ferrer ha publicado un libro exclusivamente sobre estas pinturas, son hoy referencia, vamos, obligada de cualquier investigador que quiera bucear un poco en la pintura popular. ¿Qué representan? Bueno, todo es una temática religiosa, pero dentro de eso pues hay, por decirlo así, tres líneas que influyen. La primera es el propio autor, que va representando escenas alusivas, claro, a la Virgen, a la dedicación de esta ermita. Está otro grupo determinado por esa influencia carmelita, la Virgen del Carmen, el escudo carmelita, Santa Teresa, San Juan de la Cruz, Santa Ana, que era el título de toda la provincia carmelitana de esta zona, era Santa Ana. Y otro es un poco la influencia popular directa, diríamos, que es que algunos letuarios, algunas personas, piden al pintor que les pinte al santo de su devoción, y así aparece incluso pues San Antonio, a devoción de Antonio Moreno Mayor. Con este patrimonio y este paisaje, Lietor encara el futuro con el optimismo de las gentes que, ante todo, quieren darse a conocer como una invitación para ser visitados. Sus ciclos de órgano, sus proyectos de futuro, siguen el curso del esfuerzo común para poco a poco ir consolidándolos, mientras su pequeña economía se va manteniendo a base de gente emprendedora. Yo creo que en Lietor la actividad económica gira básicamente en el sector de la construcción. En Lietor hay pues 4 o 5 empresas pequeñas que trabajan en Lietor, en el sector de la construcción, y que también trabajan pues en los alrededores de Lietor. Lo que intentamos potenciar es el turismo rural, y desde luego tenemos potencial para ello, ya que Lietor está situado en una zona privilegiada, porque pasa el río Mundo, tenemos la suerte de que pasa el río Mundo a las faldas del pueblo, y luego tenemos un potencial, un conjunto histórico y bueno, que desde luego es digno de ver y de admirar. Destacaría pues los ciclos de órganos, los 2 órganos
Y bueno, estos órganos se están celebrando desde el año 83, del año 83 hasta este año ya 18 años que comenzaron esos ciclos, y que desde luego sí que es cierto que Lietor se dio a conocer a causa de eso. Y ahora lo que queremos hacer es seguir potenciando estos conciertos porque trae a muchísima gente a Lietor. Si ahora Lietor respira quietud, del 23 al 28 de agosto sus calles se llenan de alegre bullicio. Son sus fiestas, llenas de colorido y ambiente con encierros y sana alegría popular. Antes, el 16 de julio, abren boca con la celebración de la fiesta en honor de su patrona, la Virgen del Carmen.